A continuación vamos a ver celdas electroquímicas. Para que un circuito eléctrico funcione, se requiere que los electrones libres de los cables metálicos conductores, o sea, electrones con capacidad de desplazarse, consigan movimiento neto en un sentido específico y así, mientras se mueven, liberan su energía cinética en algún dispositivo eléctrico, como un ampollete, un parlante, un resistor, etc. Eso lo estamos viendo a la derecha. Se conecta una batería o fuerza electromotriz que genera un campo eléctrico. El campo eléctrico es percibido por los electrones y adquieren velocidad. Si el campo eléctrico va hacia la derecha, los electrones se van a mover hacia la izquierda. Y todo esto gracias a la batería que genera una fuerza capaz de impulsar a los electrones. Fuerza electromotriz. Es decir, los electrones necesitan de una FEM, la que es proporcionada por un generador de campo eléctrico, una batería, el que al interactuar con los electrones genera una corriente o flujo de estos. Recordemos que en una oxidación se pierden electrones, en una reducción se ganan electrones. Recordemos que la corriente es flujo, movimiento o migración de carga eléctrica. Sabemos que durante la electrólisis los aniones liberan electrones, los cuales migran desde el ánodo al cátodo. Por lo tanto, si migran es porque se están moviendo, o sea, porque se forma una corriente, un movimiento o migración de carga eléctrica. Johann Wilhelm, Alessandro Volta y Luigi Galvani, a comienzos del siglo XIX, tuvieron la siguiente idea: si el proceso de migración de electrones pudiera ralentizarse, se podría tener una corriente de, entre comillas, larga duración, con la cual provocar algún efecto útil. Entonces podemos utilizar un proceso de óxido-reducción ralentizado para generar una corriente relativamente constante. Pero, ¿cómo ralentizamos el proceso? La idea fue la siguiente. A la izquierda pueden ver que en el proceso de óxido-reducción se colocó al medio una membrana porosa, lo que dificulta el movimiento de la carga eléctrica, haciéndola lo suficientemente lenta como para poder observar que una ampolleta o un diodo LED se prenda. Algo similar se puede hacer con el esquema de la derecha, donde se ha utilizado un puente salino correspondiente a un tubo de vidrio que une ambos recipientes, y este tubo de vidrio contiene una sal. Entonces se puede utilizar una membrana porosa que ralentiza el proceso, o un puente salino, que es una solución de nitrato de potasio. Vamos a aplicar lo aprendido. Se tiene una celda electroquímica conteniendo sulfato de cobre y sulfato de zinc, ambos separados por una membrana porosa. Sulfato de zinc a la izquierda, sulfato de cobre a la derecha. El sulfato de cobre estará disuelto en agua, o sea, estarán presentes iones de cobre y SO4. El sulfato de zinc también estará disuelto en agua, o sea, estarán presentes iones de zinc y SO4. La semireacción del cobre es la que pueden ver. El cobre positivo va a adquirir 2 electrones y pasa a cobre neutro, mientras que el zinc neutro pierde 2 electrones, así que queda positivo. Sabiendo eso, calcule la diferencia de potencial obtenida en la situación normal o estándar. Es decir, cuántos voltios genera esta pila o esta celda electroquímica. La solución es la siguiente. A partir de una tabla química obtenemos que para una concentración 1 molar de cobre, que es la situación estándar,
el potencial estándar de reducción es 0.34 voltios, mientras que para un mol de zinc, el potencial estándar de reducción es negativo, porque en este caso el zinc se oxida, y ese potencial vale menos 0.76 voltios. Luego, la diferencia de potencial va a ser el potencial estándar de reducción mayor menos el menor, y eso da 1.10 voltios. Ese es el potencial estándar neto, subrayamos, neto, de la reacción. En resumen, hemos visto que una reacción de óxido-reducción se puede ralentizar con una membrana porosa o con un puente salino, y así conseguimos obtener una pila o celda electroquímica, donde el proceso es lo suficientemente lento como para poder crear un trabajo útil durante un tiempo apreciable, que es el tiempo de descarga de la pila. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de construir con monedas, con membranas porosas, como toalla nova, por ejemplo, ¿ya?, que permite ralentizar el proceso y prender un diodo LED. Además, la diferencia de potencial obtenida en esta FEM, en esta pila, es igual al potencial estándar de reducción mayor menos el potencial estándar de reducción menor. Y si quieren aprender más sobre estos temas, pueden consultar Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens y Física Universitaria de Young, Freeman, Sears y Szymanski.